Muy bien. Recuerden, es muy importante que practiquen la transposición por dos datos importantes, yo diría que tres incluso. Uno, para que quede claro lo de las sumas algebraicas, que eso se va a seguir utilizando a lo largo de todo, en refracción, en queratometría, etc. Segundo, pues para obviamente el diagnóstico refractivo, porque pues esto nos ayuda mucho para saber qué tipo de diagnóstico hay en los pacientes. Y tercero, pues para que con eso también empecemos a identificar meridianos planos y meridianos más curvos, que eso también ayuda mucho para retinoscopía, lensometría, incluso cuando veamos más adelante. Bueno, muy bien. Otro grupo, analizar la anamnesis, motivo de consulta. Creo que por ahí algo hablaba yo de eso incluso. Entonces, ¿quién quiere decirnos un poquito de lo que escribieron o de lo que hicieron? Es decir, ¿qué analizaron ustedes con respecto a que el paciente diga que ve mal de lejos y se cansa visión próxima después de 20 minutos? Señora. El paciente refiere mala visión visión lejana y cansancio visual después de 20 minutos en visión próxima. Teniendo en cuenta la mala visión lejana, posiblemente presente una miopía. La astenopía en un paciente miope en visión próxima no suele ser tan frecuente, lo que nos lleva a que posiblemente tenga un problema cognitivo. Entonces, miren, por ejemplo, yo les decía a ustedes, creo que lo fue la primera clase, que para mí la anamnesis se constituye en el 80% de la consulta, porque en lo que yo escuché ahí, yo ya me voy haciendo, antes incluso de empezar el examen, una idea de qué es lo que voy a hacer y qué es lo que me puedo encontrar. Entonces, por ejemplo, si a mí en consulta un paciente llega y me dice, no, mira que estoy viendo mal de lejos, yo lo primero que pienso es que es miopía. ¿Cierto? Entonces yo, listo, le voy a hacer la refracción, eso tiene que relacionarse con la agudeza visual. ¿Qué esperaría yo? Cuando yo me siente a tomar la agudeza visual a él en visión lejana, efectivamente esté disminuido. ¿Cierto? Ahora, cuando ya me dicen, y eso no solamente para los pacientes miopes, sino para todos los gruesos del paciente en términos refractivos, acomodativos, astigmáticos, miopes o hipermetróficos, es que si un paciente tiene fatiga visual en visión próxima, pues puede obedecer a dos razones. Uno, al sobreuso de la distancia de trabajo, ¿cierto? Entonces uno asume que un paciente estudiante seguramente es celular, tablet, computador, además de lectura y trabajo y todo, aunque está relativamente joven, pero pues ya un pelado de 15 años ya usa y abusa del celular, ¿cierto? En general. Y lo otro es que evidentemente yo tengo que pensar en un tema acomodativo, que por ello yo les decía al principio, la acomodación para nosotros se constituye, muchachos, miren, créanme que si ustedes son de la generación que tienen en cuenta la acomodación con respecto a todo el análisis clínico, van ganados, porque pareciera extraño, pero si yo me pongo a revisar de aquí para atrás, casi todo el mundo en consulta ignora el tema acomodativo, y así es muy difícil que yo le pueda dar un panel integral a un paciente, muy complejo. Por eso es que uno encuentra pacientes tan mal corregidos, mucho. Son pacientes que uno definitivamente, y puede que uno como optómetra, pues uno no, pues un paciente que seguramente uno lo ve y no vuelve, pero pues primero el daño que le hizo al paciente a lo largo de su vida, porque eso le genera un impacto, y segundo, probablemente es un paciente que al no ver bien con esas gafas o al no sentir comodidad, va a ir a otra parte le va a decir, mira que sí mira eso, y no va a volver para usted. Entonces también para que lo tengan en cuenta. Entonces sí, pensar en el tema acomodativo, lo que me implicaría a mí es que, bueno, que yo a este paciente necesariamente le toca hacer los test acomodativos e incluso ir pensando en una cicloplegia. Para darle una muy buena prescripción, yo hacer una cicloplegia para descartar si realmente el problema es acomodativo o refractivo. ¿Listo? Que entre otras, ahí yo me saltaría de pronto acá a la cuarta, ahí eso lo lleva a uno a pensar muchas cosas. Porque, por ejemplo, hablemos de la cuarta, relacionar la anamnesis, la agudeza visual, valores motores, acomodativos refractivos. ¿Qué encontraron en ese análisis? Señor. Que con la raíz en uso el paciente ve 20-30 y con la retinoscopia 20-15, por lo cual se debe enviar una nueva corrección. Bueno, ¿qué más? Hay problema acomodativo. Porque, por ejemplo, miren que en los resultados, lo que les hablaba ahorita con respecto a la anamnesis, en los resultados ya hay una primera inconsistencia. Y este paciente me dijo a mí que de lejos de mal. Cuando yo le tomo la agudeza visual tiene 20-20. ¿Cierto? Entonces eso ya que les lleva a uno a pensar. ¿Aquí es algo refractivo? Acuérdense en el parcial, que por eso yo se los escribí ahí en el parcial, cada 0,25
de efecto refractivo, o sea, cada 0,25 dioptrías y más en lo negativo, quita una línea de visión. O sea que si yo tengo un paciente con menos 0,25, en teoría el paciente tendría que ver que 0,1, porque el 0,0 no lo alcanzaría por efecto de este. Si tengo un menos 0,50, tendría que ver un 0,2, un menos 0,75, 0,3, un menos 1, 0,4. O sea que si yo vengo un paciente en el que la lensometría me da menos 1, antes de yo tomarle la agudeza visual, yo tengo que pensar que el paciente, cuando yo le tome la agudeza visual de lejos, tiene que estar disminuida. Y yo le tomo a un paciente que viene usando menos 1, se la tomo sin corrección y me da 0,0 o 20,20, ¿qué pasa ahí? Algo está mal, ¿cierto? Algo está mal porque no es lógico que un paciente, además lo que son aquí miopes me dan la razón, una miopía hasta de 0,75, pues de lejos la visión es muy muy mal, le toca a uno producir mucho así, y eso que incluso uno tendría que hasta eliminar la letra de 20-20 porque no las alcanza a ver, para que un paciente con esta pureza visual venga usando esto, que entre otras pues por eso se la quita, o sea, cuando se pone este le quita visión. ¿Por qué? Porque probablemente no es la que corresponde para ello, probablemente. Entonces ahí ya entro yo a identificar o analizar lo primero, anamnesis con agudeza visual no se correlaciona. ¿Por qué? Pues porque el paciente me dijo que veía mal de lejos y yo le tomo la agudeza visual 20-20 y donde está disminuida es en visión próxima. Ahí entra el segundo punto. ¿Un paciente miope tiene ese comportamiento? No. Un paciente miope ve mal de lejos y en teoría bien de cerca. Entonces, un paciente con menos 1, que cuando yo le quito el menos 1 para ver acá, va a ver feliz. Pero antes de menos, de 20-40 y 20-30. O sea, ahí hay una correlación. Tampoco se correlacionan, lo cual esa inconsistencia le empieza a uno a decir, bueno, aquí definitivamente yo voy a hacer la refracción porque me toca tener ese dato para analizar. Pero aquí lo más probable es que sea un tema netamente acomodativo. Netamente acomodativo. Por edad, por ocupación y por condiciones es lo más común, además de lo más común, de verdad, es lo más común que se presente en los pacientes pediátricos o adolescentes, es el tema acomodativo, porque es lo que más se usa y de lo que más se abusa. Entonces ahí yo digo, no, aquí no hay una relación directa entre eso. Ahora, valores acomodativos se relacionan con los valores y motores se relacionan con la refracción. Acuérdense lo que hablamos, ya eso sí lo hablamos desde el principio, eso sí creo que le digo. Un miope que tendría que tener todo en disminución, ¿cierto? Todo en insuficiencia. Ahí eso se cumple, ¿cierto? Porque aparentemente tiene un PPC, que ya vamos a hablar un poquito de eso, de 20 centímetros, que sin yo conocer mucho de eso, es que un paciente, cuando yo le mido el PPC, que se lo hago con un objeto real, yo lo acerco a los 20 centímetros, ya el paciente no lo ve solo, sino que lo ve doble, ¿cierto? 20 centímetros, sin conocer mucho de eso, se constituyen muy lejos o muy cercanos. Lejos, porque lo ideal es que un paciente de 15 años no le tenga cerquita. Entonces ahí les digo de entrada, los valores normales del punto próximo de convergencia con objeto real, porque ese se puede tomar con luz y con filtro rojo, cada uno más disociante que el otro. O sea, el objeto real, como su nombre lo dice, son las condiciones reales de las que el paciente ve, porque nadie está fijando de cerca siempre una luz, ni nadie está con un filtro rojo colocado acá y en el otro ojo no, ¿cierto? Es entre máximo de cerca 7 centímetros y lejos 10 centímetros, es decir, hay un rango entre 7 y 10 centímetros. Ya por debajo de 7 es un punto próximo muy alto, porque eso implica que el paciente casi que es capaz de verse la nariz sin que la vea doble, ¿cierto? Y por encima de 10, o sea, 11, 12, 13 o más, es un PPC alejado, lo que habla de que es un paciente que tiene incapacidad para hacer convergencia. Entonces, un PPC alejado de 20 centímetros se correlaciona con una miopía hasta cierto punto, sí. ¿Por qué? Porque la miopía, como ustedes saben, se caracteriza porque no tienen que hacer mucha acomodación, ¿cierto? Y al no tener que hacer mucha acomodación, pues obviamente no va a ser convergencia.
por aquello de la relación ACA que nosotros veíamos en algún momento, ¿se acuerdan? ACA es ¿qué? Acomodación, convergencia acomodativa. Entre más acomode, más converge. Entre menos acomode, menos converge. Entonces, si un paciente tiene una PPC alejado, en teoría, ojo, en teoría no tendría que hacer mucha acomodación, señor. Entonces, ¿hay una relación con la miopía? Sí. ¿Qué más se encuentra ahí relacionado? ¿Cuál? Las reservas. Recuerden que las reservas son de dos tipos: reservas de convergencia y reservas de divergencia. A ver cómo los llevo yo a un ejemplo un poco más cotidiano. Las reservas de convergencia y las de divergencia son como ese tanque que así se llama de gasolina en la moto cuando se acaba la gasolina. ¿Qué queda? La reserva. ¿Cierto? Una reserva es un extra de gasolina que tiene el tanque para que cuando a mí se me acaba la que yo ya tenía ahí, pues yo pueda funcionar hasta llegar al punto de tanqueo. Pues en la convergencia y la divergencia tenemos una reserva. ¿Y esa reserva para qué funciona? Para saber cuál es el máximo poder de convergencia que yo tengo en caso tal de que yo tenga una alteración como una exo o como una endo. Y así poder hacer que esa exo y esa endo sean foria y no sean tropia. Si yo tengo que mis ojos se van hacia afuera, pero cuando yo desocluyo el ojo vuelve acá, es gracias a qué? A las reservas. Porque si mis reservas fueran muy bajitas, cuando a mí me ocluyen el ojo y el ojo se me va para afuera y me lo destapan, el ojo se queda aquí, es porque las reservas no son capaces de compensar eso. Y por eso yo no vuelvo a ver una sola imagen, sino que voy a quedar viendo todo, porque mis reservas no me dan. Entonces, todos los seres humanos, todos, ustedes, yo, todos, tenemos unas reservas. Es decir, un valor que tengo ahí extra para que cuando haya una alteración motora, yo la pueda tener. Y esas reservas deben ser mínimo el doble del defecto motor. Me explico. Por ejemplo, si mi paciente tiene una exoforia de 19, las reservas de convergencia de ese paciente mínimas deberían ser de 38 dioptrías. O sea, el doble de esas 19. ¿Para qué? Para que esas 19, simplemente cuando yo tengo los dos ojos abiertos, los ojos estén derechos. Si yo tuviera menos reservas de 38 o menos, 30, 25, ¿qué va a pasar? Cuando el paciente tenga los dos ojos abiertos, siempre va a haber uno en desviación, porque mis reservas no alcanzarían para eso. ¿Estamos claros? Entonces, esas son las reservas. Hay unos valores, vamos a verlos tal vez en la próxima clase o en la que sigue, lo vamos a ver, que hay unos valores de reserva, para convergencia, otros de divergencia, tanto para visión lejana como para visión próxima. Muchachos, la amplitud, recuerden ustedes que la amplitud acomodativa también tiene que tener relación con todo. Entonces, si mi paciente es miope, ¿qué esperaría yo encontrar? Que la acomodación esté alta o esté baja. Baja. Acuerden que yo les decía a ustedes en algún momento, en la hipermetropía todo es hiper, ¿cierto? Y en la miopía, que realmente técnicamente la miopía es una hipometropía, pero si le pusieron el nombre de miopía, pues en la miopía todo debería ser hipo, ¿cierto? Hipoacomodación, hipoconvergencia, pues porque el miope, como ve también de cerca, pues no necesita hacer acomodación. Entonces, lo normal es que tenga la disminución en la acomodación y disminución en las divergencias. Por eso aquí tiene acomodación disminuida, porque aunque ustedes no han visto eso, que hay uno de los valores que estamos hablando en los test, la acomodación se maneja con base en la edad, ¿cierto? Y para un paciente de 15 años, así ustedes no sepan, los valores todavía 6 es un poquito. El paciente tendría que estar acomodando más, incluso casi cercano a las 10, 12 dioptrías, un paciente de esas condiciones. O sea que ese 6 le sirve para trabajar, sí, pero si este paciente fuera hipermétrope, estas 6 realmente no le alcanzarían para mucho. Ya lo de flexibilidad ya también lo hablamos, que es un paciente que tiene 0 ciclos, es decir, no es capaz de en un minuto de acomodar y relajar con los lentes y que tuvo dificultad con el negativo, ya para activar. ¿Se relaciona con todo? Sí, porque tiene insuficiencia acomodativa, aquí yo no podría esperar un lente positivo como dificultad, porque el positivo, ¿quiénes la tienen? Los que tienen
¿Es eso? Pues son los que tienen dificultad para qué, para relajar. Con el negativo, ¿quién tiene dificultad? Los que tienen problema para activar, o sea, insuficiencia. ¿Listo? ¿Esa flexibilidad se hace en visión próxima? Sí. Se hace por separado y se puede hacer binocular. Pero sí, solo porque acuérdense que en visión lejana no hacemos acomodación. Entonces yo no puedo relajar para lejos y activar para lejos. Que para lejos en teoría, con el solo hecho de levantar la mirada, yo puedo relajar la mirada. Bueno, muy bien. Ahora, entonces, se relaciona esos datos, esto, con esto, sí. Lo motor se relaciona con lo acomodativo porque acomodo menos, converjo menos, y lo acomodativo y lo motor se relacionan con la miopía, sí. Pero estas tres se relacionan con esto, porque la refracción miopía no debería tener un paciente con 20/20 sin corrección, y mucho menos un defecto de menos 1,50, que incluso aquí es más alto que este. Profe, pero mire que llega al menos 0,1. Yo creo que ya se los había dicho a ustedes en alguna oportunidad. Colóquense negativo y entre más negativo coloquen ustedes van a ver mejor. Así no sean miopes incluso. Si coloco un negativo, se ve más chiquitico todo, porque se ve más chiquito, pero más brillante, ¿cierto? Más nítido. Entonces por eso uno tolera el negativo. En cambio el positivo a todos nos emborrona. Colóquese un más 0,50, un más 2, inmediatamente usted borroso. Colóquese un menos 1,50, usted ve al principio como borroso, pero después de todo más chiquito pero brillante, que somos capaces de tolerar. ¿Qué pasó entonces ahí? Pues se está hipercorrigiendo al paciente o el paciente pide más negativo de vigilancia. ¿Se relaciona eso con todo el caso clínico? No. Si a mí ustedes como estudiante o un estudiante abajo me van a decir, profe, yo le voy a mandar las normas porque es que queda con menos 0,1. Yo le voy a decir, bueno, sí, pero es que mire cómo está él sin corrección. O sea, ¿para qué le voy a poner yo a un paciente que tiene 20/20, un menos 1,50, solo para mejorar la línea? ¿Tendría justificación eso? Piénsenlo un segundito. Sería lógico que yo a un paciente con 20/20 de lejos, que en teoría es lo normal, yo le mande un menos 1,50. Aunque le digan ustedes, sí, profe, porque llega a menos 0,1, dice, bueno. Y entonces con la visión próxima, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Si el problema de él está en esa visión próxima, tiene un 20/40. Cuando él se ponga el menos 1,50 para ver esto, ¿saben qué va a pasar? Va a ver peor. Porque acuérdense que los miopes, si algo les molesta, es para leer con las gafas. El miope lo que hace es quitarle la gama, pues, sin ser preso. ¿Listo? Entonces, como no hay esa relación, toda esa conclusión nos lleva a ¿qué? A que definitivamente es más, por un lado, acomodativo, que me tocaría a mí empezar a indagar en ese paciente condiciones acomodativas para poderle dar una prescripción adecuada. O sea que en ese momento lo ideal no sería corregirlo todavía. Incluso lo primero es quitarle las gafas, las que usamos, es decir, esas no son necesarias, hacer la cicloplegia. ¿Por qué? Porque con la cicloplegia nos vamos a dar cuenta probablemente porque es que el paciente tenga esta agudeza visual. Y seguramente, y les voy a contar de una vez, la sorpresa fue que con este paciente, que no es el mismo pues, que los casos, los datos que están ahí están asociando a eso, con el paciente cuando le hicimos cicloplegia, lo que arrojó era que el paciente era hipermétropo. Un paciente con hipermetropía, que desde un principio lo corrigieron mal, y con esa corrección le descuadraron casi toda la parte motor y acomodativa. Toca corregirlo, también hay que pensarlo, ¿cierto? Porque cuando ya la cicloplegia nos da este tipo de hipermetropía y yo lo corrijo, al paciente le va a mejorar mucho la agudeza visual en visión próxima, pero no por la acomodación, sino por el lente. Porque acuérdense que el lente positivo, ¿qué hace? Magnifica. Entonces cuando un paciente pone un más 2, súper, porque eso sirve como luz. Pero ¿qué va a pasar con el positivo, con lo acomodativo? Que lo va a relajar y va a mejorar la situación, ¿cierto? Entonces lo que tocaría es que terapia. Hacerle terapia para mirar. ¿Señoras? No, aquí con lo de visión lejana y visión próxima, con lo de que ahorita es hipermétrope. Entonces yo sí decía, no me cuadra porque en visión lejana ve bien sin las gafas. Uno lo primero que piensa es que está mal, o sea, está mal corregido en la densometría. Pero sí, o sea, igual de 20/20, entonces luego da menos 1,50, entonces está más.
Claro, y ese menos 1.50, por ejemplo, el sin cicloplegia lo puede dar, primero porque ya está acostumbrado a negativo, y segundo porque esos datos acomodativos lo que hacen cuando, miren, cuando ustedes hagan refracción por cuarto se van a dar cuenta que cuando uno le está haciendo refracción a un paciente que tiene problemas acomodativos, el cristalino hace esto, relaja, contrae. Entonces cuando uno está haciendo la retinoscopía los valores son muy cambiantes, a veces da un valor, otras veces da menos, otras veces cambia, entonces es muy difícil dar en el momento una prescripción, porque pues, si yo lo evalúo 5 veces me va a dar datos diferentes. Entonces la cicloplegia, como me saca de cero la acomodación, me la saca, aparece el valor real. Sin embargo, a pesar de eso, pues tampoco puedo decir, profe, si veo que era hipermetro, pues entonces vamos a mandarle hipermetropía. No, ¿por qué? Porque si yo le mando lo que me da hipermetropía, ¿qué pasa con la acomodación? ¿Me la relaja o me la activa? La relaja. Entonces que un hipermétrope se hace el lente positivo, o el que corrige, va en toda la situación. Entonces en ese caso sería que es lo ideal, la terapia visual, ¿cierto? Porque en terapia yo puedo modificar, puedo fortalecer y puedo hacer lo que está disminuido, ¿cierto? Sin entrar a corregir. Porque la corrección, aparentemente la corrección que él tenía, lo que está haciendo es todo lo contrario, empeorar toda la situación. Muy bien. Y el diagnóstico refractivo, yo creo que aquí ya no hay dudas. Astigmatismo miópico compuesto con la regla, ¿cierto? Yo de la transposición, estos dos datos saco para saber el nombre astigmatismo miópico porque es negativo y compuesto porque los dos son negativos. Y de la que tiene el cilindro negativo, que aquí no puse positivo, de la que tiene el cilindro negativo, es decir, de la real, yo hice acá. Hasta aquí puse fue el dato de cada uno, no, sino que aquí está abajo derecho y abajo izquierdo. De la lensometría que aquí quedó, menos de la refracción, menos 1.50 por menos 0.50 por 0 queda menos 2 por más 0.50 por 90. Un astigmatismo miópico compuesto con la regla, porque el que está con cilindro negativo está por 0, porque quiere decir que el mediano más plano es el horizontal. ¿Estamos? Astigmatismo miópico compuesto con la regla en ambos ojos. Y sí, sale la retinoscopía el dato. ¿Listo? Lomotor. Con la información que ustedes tienen, con lo que tienen hasta ahora, lomotor da para decir que es una insuficiencia de convergencia, ¿cierto? Y lo acomodativo, igual, una insuficiencia de acomodación. ¿Estamos? Y en la disposición, pues ya dijimos, no mandar la corrección, hacer cicloplegia, por ejemplo, y con el dato de la cicloplegia, hacer o evaluar su terapia visual. ¿Estamos? Ven que a veces, por muy sencillo que parezca un caso, cuando uno lo empieza a analizar tiene sus cosas, ¿cierto? Pero la idea es que empecemos a hacer ese análisis y ya por lo menos, miren niños, pónganme cuidado, a este punto y hora ha pasado que como un mes larguito desde que entramos nosotros a hacer puntos, ¿cierto? Casi vamos para 2 meses, y yo creo que ahí en su análisis personal de cada uno pues ya puede decir que por lo menos a hoy ya maneja mucho más de lo que manejaba cuando arrancamos acá y que yo les hablaba de educación. O sea, ya hablamos de temas específicos. ¿Qué es lo que esperamos y espero? Que al finalizar este semestre lo vaya mucho mejor ese nivel de análisis. Es difícil, sí, pero pues en algún momento tenemos que empezar y ya arrancamos y ya estamos en ese tema. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hagan análisis, no miren lo que les falta ni lo enredado que está, sino que por el contrario miren lo que han ganado. Y ahora pues tienen muchas más competencias de ustedes de lo que tenían al principio. No quiere decir que porque el primer semestre no vieron nada, seguramente vieron mucho. Pero pues esta parte de análisis no lo habían trabajado tanto y ya estamos dando. Bueno muchachos, muy bien.